Bienvenidos, mentes inquietas y espíritus rebeldes, a este espacio sin espacio, donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estés escuchando, bienvenido a un nuevo episodio de Solo Quiero que Pienses, un podcast que no sabías que existías, pero que tampoco te imaginabas que ibas a necesitar tanto. Hoy me acompaña Eve y sus cartas y Eve. Hola, Eve. Hola, hola terrícolas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Cuéntame, hoy trajiste las cartas. ¿Qué vamos a hablar hoy como para que las cartas te acompañaran el día de hoy? Más adelante pues haré el pequeño ejercicio. Está muy bien, está muy bien. Pero antes de comenzar, pues quiero dejarle estas palabras a mis terrícolas y a mis seres pensantes. Y a tus seres pensantes. Las palabras son: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Ahora sí arrancamos el tema de hoy. Con estas 4 palabras vamos a hablar del perdón. Vamos a hablar de cómo el perdón y la sanación se manejan o forman parte dentro de los procesos de bienestar, tanto para la psicología como para la espiritualidad. Como todos saben, aquí, y si estás llegando por primera vez, bienvenido, bienvenida. Aquí hacemos un debate entre lo psicológico y lo espiritual, sin desmeritar ni lo uno ni lo otro, sino manteniendo un buen balance entre ambos universos que, aunque te hayan hecho creer que están totalmente separados, están más juntos de lo que tú te imaginas. Vamos a empezar como siempre empezamos, haciendo la ciencia por delante, aunque no sea más importante, pero siempre hablamos de la ciencia, y luego vamos a la parte espiritual, que es donde realmente nos extendemos. No me preocupa eso. Un gran ascendido de hace muchos siglos atrás, que aquí, en esta tierra, en esta humanidad, lo programan como su salvador, dijo una frase muy conocida referente a los últimos. Los últimos siempre serán los primeros. Correcto. Claro, pero como yo siempre digo, yo no pongo la ciencia por delante porque sea más o menos importante, sino porque así lo hemos venido haciendo. Entonces, para la psicología, el perdón no es para más... la psicología. Para la psicología. ¿Te vamos a hablar de parapsicología ahora? No, dije para la psicología. Muy bien. Para la psicología, el perdón no es más que esa capacidad de liberarse de sentimientos de rencor, ira y resentimiento, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Implica dejar atrás el dolor emocional y la negatividad asociada con las heridas del pasado. El perdón es un proceso interno y que el único beneficiado con el perdón es la persona que lo está transitando por ese proceso. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de perdón y hablamos de sentimientos, de emociones como la ira, el rencor, el resentimiento, hay muchos procesos psicológicos que están relacionados, como en los niveles de estrés que se alteran, como la presencia de síntomas de ansiedad y de depresión, como alteraciones en el higiene del sueño, alteraciones en el sueño, irritabilidad y una serie de cosas que empiezan a afectar todas las áreas de la vida de las personas o de los sujetos, estamos hablando de ciencia, que están atravesando por ese proceso, bien sea por un proceso interno, de perdonarse a sí mismo de algo que no se pueden perdonar a sí mismo, o algún trauma, alguna herida que hayan sufrido a lo largo de su vida por otra persona que los hace generar esa ira, ese resentimiento o ese rencor, o una traición, o puede ser alguien que los maltrató, pueden ser 1000 cosas que generen una herida dentro de esos procesos psicológicos. ¿Qué pasa?
que a pesar de que el perdón es una decisión intencional, porque al fin de cuentas la persona decide perdonar, decide dejar atrás el resentimiento, la ira y todas esas emociones negativas que están dentro de su vida, ¿ok? En ese momento. Pero eso no significa que me voy a olvidar de eso que me pasó, que me voy a olvidar de eso que me hicieron o de eso que yo viví que me hizo tanto daño. Solo que ahora lo veo y lo transito desde otra perspectiva, desde una perspectiva más resiliente, desde una perspectiva más positiva. Entonces, para poder lograr ese perdón en ese proceso de psicoterapia que es bastante duro y complicado, el beneficio dentro de la psicología y lo que tiene que ver con la terapia psicológica es que el objetivo o una de las metas principales es ayudar a reducir tanto el estrés como mejorar la salud mental en general y fortalecer las relaciones. Ahora bien, yo voy a hacer esta pregunta. ¿El perdón es más un proceso psicológico o es espiritual? El perdón es un agujero negro dentro del ser. Okay. Si hablamos del perdón, inicialmente para que entendamos el proceso que tiene que vivir una persona con el perdón, debemos primero identificar el antagonista del mismo. ¿Cuál es el antagonista del perdón? Viene siendo el rencor. Ok. Que es lo que almacenamos cuando nos pasa un evento que no satisface nuestras expectativas o, en su defecto, también que viene marcado por heridas y traumas de heridas. Entonces, ¿qué es realmente el rencor? El rencor es mantenernos en un ancla del pasado. Okay. Nos mantiene anclado a la emoción que no se ha liberado de nuestro ser, porque realmente eso es el no lograr perdonar sobre algo, es mantener anclado dentro de nosotros la situación y revivirla constantemente y cada vez que podamos, desde la parte egoica, desde el orgullo que nos maneja, revivirla constantemente, como en bucle. Mantenemos el bucle activo dentro de nosotros, por lo tanto es un agujero negro que nos va tragando con el tiempo. Ok. Entonces, el perdón es el nivel más difícil, uno de los niveles más difíciles de alcanzar en las lecciones que tenemos que aprender aquí. ¿Por qué? Porque el perdón se da cuando precisamente sueltas la adicción al victimismo, algo que ya lo he recalcado muchas veces en todos los episodios pasados. Porque cuando no perdonamos nos anclamos en el sentimiento de dolor, pero no solamente en el sentimiento de dolor que nos ha llevado lo que vivimos, sino en el hecho de que también paradójicamente sentimos un placer en el estar en la posición de víctima, de víctima constante por la situación que nos ha podido ocurrir. En diferentes índoles, no voy a recalcar una situación en específico. O un área en específico. Y, por supuesto, el proceso de transitar el perdón, de soltar el rencor, de no querer seguir siendo víctima de ese rencor y a su vez tanto de la situación que pasó con esa persona que tomó parte fundamental en el proceso de la lección que se debía aprender o de la situación que se debía transitar, sino que también estoy siendo víctima de mí misma. Porque obviamente al otorgar este perdón viene a crear una especie de justicia y de equilibrio, tanto posiblemente hacia la persona que ejecutó la herida, como a ti también. Okay. Sobre todo a ti. Porque recuerda lo que te acabo de decir, cuando no perdonamos y nos mantenemos ancladas en el pasado, en esa herida o en esa situación que se nos dio, ese agujero negro, ¿a quién crees tú que está tragando? ¿A ti? Exactamente. O sea, lo mismo que queremos infligirle realmente hacia la otra persona porque creemos que estamos castigando con ese odio, con ese rencor, con ese no perdón a la otra persona, realmente es falso, es absolutamente falso. Bueno, pero fíjate mismos. Que ese resentimiento, esa ira y toda esa emocionalidad negativa que se genera cuando estás viviendo ese victimismo, cuando estás con esa herida abierta, hace que tú proyectes en los demás esas carencias que tienes o esos que te gustaría tener. Claro. Entonces, cuando eso pasa, terminas tú señalando al otro o criticando al otro por cosas que no tienen ningún sentido, pero para ti sí lo tienen porque es algo que yo veo en ti que a mí me gustaría estar viviendo, pero como vivo en mi nube gris,
no lo vivo, entonces me molesta y arremeto contra ti. Obviamente también hay que entender que hay escalas, como todo y como lo hablamos en el episodio anterior. También hay escalas referente al nivel de trauma o al nivel de herida que puede tener una persona dependiendo de los niveles de conciencia que pueda tener esa persona. El nivel de madurez, y no me estoy refiriendo a madurez de adultez, a madurez espiritual, a madurez emocional. Esa madurez es la que realmente te da la capacidad de afrontar desde otro punto de vista y desde el menos victimista las situaciones complejas que te pasen y las tomas desde el punto donde dices, bueno, hay algo más allá que todavía no lo veo, pero sé que con el tiempo se me va a ir abriendo y voy a poder entender el porqué. ¿A qué me refiero con que hay situaciones más complejas? No es lo mismo la herida que se puede causar de un abandono paterno-materno a una herida que se pueda causar por un abandono de matrimonio. Ok, claro, totalmente. No son lo mismo. No. Aunque las personas que nos puedan escuchar y hayan pasado, hayan transitado por una situación donde el esposo o la esposa los haya abandonado y pueden decir, ¿cómo puede esta estar diciendo eso? Eso porque no ha pasado por eso. No, es que no es lo mismo. No equiparan lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que te está equiparando allí que tú puedas sentir que es exacerbado? Cuando sencillamente una de las dos partes en un matrimonio decide abandonar ya el matrimonio, a ti lo que te está reflejando es una herida que tienes ya intrínsecamente y desde hace tiempo atrás. Eso es lo que te está reflejando y te está confrontando con esa herida y sobre todo con eso que no has logrado sanar. Una de las cosas fundamentales para que tú entiendas realmente si estás en el proceso de cicatrización de esas heridas es que realmente el perdón se haya dado. Y ojo, el perdón puede pasar mucho tiempo para que ocurra, porque tienes que atravesar miles de cosas primero para madurarte por dentro tal cual como una fruta para que pueda darse de la forma correcta, adecuada, equilibrada, con el sabor correcto. Vamos a ponerlo de esa manera, pero tiene muchos procesos que darse. Y en este caso yo puedo contar un poquito el pedacito de mi historia. A mí me llevó muchísimos años de mi vida, muchos, poder perdonar a mi madre, poder entregarle el perdón a ella, que a su vez también era el perdón hacia mí misma, porque durante todo este tiempo, al no darle el perdón a ella, al no obsequiarle, por así decir, porque es un obsequio que se da tanto para esa persona como para ti. Ojo, esto no es que no, te voy a dar, porque yo soy magnánima, te voy a dar el perdón a ti. No, es un perdón que es recíproco y retrúcate, en pocas palabras. Porque es algo que estás reflejándolo en un espejo que se te va a rebotar a ti. Claro, porque cuando hablamos de una persona que te dice, bueno, yo te voy a perdonar como para que tú veas que yo soy una buena persona. Vete tranquila que yo te perdono. Que yo te perdono porque yo soy una buena persona. Ahí es donde viene el no te estoy perdonando. Te estoy dando como que, ay, para que tú veas que yo soy bueno. Viene muy... cuando una persona te responde así, tú sencillamente haz esto. Como la canción de Luis Miguel, dar la media vuelta. No, yo te lo aconsejo. Haz esto y dile, muchas gracias por tu perdón. Yo recibo el perdón y también te perdono. Y sencillamente te das la vuelta y te vas. ¿Por qué? Claro, con eso lo vas a desarmar totalmente. ¿Por qué? Porque esa persona te está respondiendo desde su ego cuando te dice, yo te perdono. Te está respondiendo desde su ego. Pero tú no puedes responder igual como esa persona. Vas a vibrar igual que esa persona. Te vas a transformar en lo mismo que esa persona. Vas a perder tu esencia verdadera por camuflajearte en la situación de esa persona. Entonces, si ya tú diste el paso de reconocer dónde te equivocaste y le pediste disculpa o perdón a la persona y esa persona te responde de esa forma, con soberbia y muy llena de ego, pues tú no vibres igual. Tú sencillamente dile, te acepto el perdón y yo también te perdono. Muchas gracias y adiós. Exacto. ¿Vale? Sí, porque es que cuando te intentan minimizar desde la posición de yo voy a hacer esto porque bueno, yo soy un ser de luz y soy tan ser de luz que me electrocuto. Y que electrocuto. Exactamente. No es algo que es sincero. No. Porque al decidir perdonar, porque está también... Es que te voy a explicar algo complejo de allí del perdón, sobre todo de esa palabra. Es poderosa, esa es una de las palabras que es bastante fuerte y bastante poderosa, pero que al mismo tiempo es una palabra que está muy, muy, muy cargada de ego por la necesidad que yo necesito satisfacer de esa otra persona que yo siento que me ha hecho daño. ¿Por qué? Porque ni siquiera me ha pedido perdón. Allá va.
vamos a ver primero la situación y bajo qué contexto se dio. Porque tú me estás exigiendo a mí que yo te tenga que pedir un perdón a ti. Entonces, ya ahí te dice que la persona desde su parte egoica está necesitando para llenar algún vacío que tiene por dentro esa persona, ese perdón. Porque relativamente, para ser sincera, y si nos vamos a la cruda verdad, el que yo te diga perdóname no va a suturar el daño que realmente emocionalmente te causé. No lo va a suturar. Realmente no. Entonces, tú lo que necesitas es eso, es para satisfacer la parte de tu ego de me pidió perdón. Pero en cierta medida tampoco el hecho de que te pidan perdón va a cambiar la concepción que tomas de esa persona después de la herida. Exactamente. Y nunca, a pesar de que te puedan pedir perdón o no, se puede pretender que vuelva a ser una dinámica de la misma manera, porque ya hay una fisura. No, yo siempre lo pongo en este contexto. Vamos a suponer una persona que reiteradamente vuelve siempre a cometer la misma equivocación o el mismo daño. Daño vamos a ponerlo así porque lo vemos como una afrenta que la persona haga algo con lo que nosotros no nos sentimos cómoda o no nos sentimos bien que esa persona no lo haga y que mucho tiene que ver por cómo realmente estamos nosotros por dentro, la infravaloración que podamos tener, la poca autoestima que podamos tener, el poco trabajo de amor propio que hemos podido hacer. Entonces, todas esas cosas van a determinar qué tan sensibles vamos a ser para los comportamientos de las personas externas a nosotros. Cualquier cosa puede detonar algo, pero es que nosotros por dentro estamos minados muchas veces. Entonces, cualquier cosa puede detonar esa pequeña bomba que está allí. ¿Qué pasa? Que si esa persona que está a nuestro alrededor, vamos a suponer, estamos teniendo una relación de pareja con esa persona, y esa persona constantemente está activando una bomba de esa, ahí hay dos situaciones. Dependiendo de si está activándola de una manera donde está constantemente faltando el respeto, donde está pasando por encima de ti. Vamos a poner en el caso más concreto. Infidelidades y situaciones de infidelidades. O sospechas. No, porque la sospecha está muy allá, porque ¿qué pasa? Tú puedes sospechar, pero de pronto no está pasando nada, porque tienes muchas inseguridades en tu cabeza y tu cabeza están creando esas posibles escenarios, exactamente, y a cualquier coma, a cualquier punto y signo de exclamación le vas a ver el lado de desconfianza. Y eso tiene mucho que ver en estos días, en la clase que estábamos teniendo, una persona que sacó una carta que estaban hablando que la persona no lograba crear confianza hacia las otras personas, hacia las personas a su alrededor. Y da la casualidad que pregunté, cuando sale este tipo de carta y esa persona de base y de origen tiene el que no puede confiar y el que siente que todas las personas lo van a traicionar, es porque ya probablemente puede estarme indicando que esa persona tuvo una herida de traición. ¿Ves? ¿Cómo se traduce y cómo se maneja? Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, por cualquier cosa que se le pueda detonar, o sea, tiene el sentido de la lealtad extremadamente alto. Entonces, cualquier mínima cosita enseguida la va a activar. Sí. Aunque no se vea. Esto pasa mucho, más que todas las mujeres, con la cuestión de la infidelidad. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Una cosa es que esté de forma reiterada tu pareja cometiendo actos donde constantemente pueda estarte desvalorizando como la posición de la pareja que tienes que tener, el respeto que debe darte de la posición que tienes con él. Entonces, en este caso, cuando ya es de forma reiterativa, cuando ya suele pasar muchas veces, y tú te quejas, pero sigues allí aguantándolo, realmente el perdón lo necesitas tú para salir de esa relación. Totalmente. Entonces, por eso que digo, cuando tú le otorgas el perdón a otra persona, es una especie de liberación que haces, pero es una liberación que llega en conjunto para esa persona que tú creías que estabas castigando, como más que todo para ti. Porque la persona a la que más estás castigando es a ti misma. ¿Por qué te estás castigando por eso? Porque estás reteniendo ese perdón, creyéndote tú la falsa creencia de que estás castigando a esa otra persona por el acto cometido porque tú no lo perdonas. Esa otra persona está haciendo su vida, está tranquilamente y no está dejando ni de comer, ni de respirar, ni de vivir, ni enfermándose,
porque tú no le hayas otorgado el perdón. Claro, Sin porque, embargo, porque todo eso todas radica... estas cosas sí que están dejando de suceder en ti. Exacto. Porque muchas veces no quieres tomar ni tu cafecito, estás mal, andas con dolores de cabeza, con la presión subida, con dolores en el estómago, con dolor aquí o dolor allá, o malestar, o ansiedad, o estrés. Y todo eso viene de todo eso que tenemos encerrado, encapsulado allí, como un agujero negro que nos está comiendo. Ese mal rato hace que tú desarrolles una serie de síntomas, tanto físicos como psicológicos, que detonan en que la persona que está pasando el mal rato es la persona que está sintiendo la inseguridad o está teniendo la sospecha o se está generando todos esos posibles escenarios que puedan ser ciertos o no, mientras uno no los compruebe y mientras no te sientas como que con la potestad de enfrentar al otro o a la otra persona y preguntar, mira, yo estoy sintiendo esto. ¿Qué tan cierto? ¿Qué tan tal? ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y también dependiendo de cómo la otra persona reaccione ante lo que yo le pueda estar planteando, te vas a dar cuenta si sí o si no. El perdón es como la última parte del transitar del dolor. Y recordemos que, también lo dije ya en el episodio pasado, Gente, si usted no ha escuchado el episodio pasado, vayan. Sí. Y vuelvan. Que el dolor es, en pocas palabras, el maestro de las lecciones que tenemos que aprender. Y todas las heridas, y todos los dolores, y todos los traumas. ¿Por qué crees tú que, por ejemplo, cuando tú hablas de shock en la terapia de emergencia, es de trauma? Porque es un evento altamente significativo pero que causa dolor. Que causa dolor y que te marca. Porque te marca y automáticamente te da un giro de realidad de 180 grados. ¿Por qué crees tú que en la medicina de este avatar, físicamente, materialmente, también hay una especialidad que se llama trauma? Sí, claro. Porque se refiere a ese dolor que es causado de una forma... inesperada. Sí, chocante y fulminante. Sí, accidentada. Exacto. De un solo tajo te corto la cabeza. No les corto la cabeza, pero es lo que quiero decir. O sea, se me fue la palabra, porque realmente la palabra es como sí, de impacto. Es de impacto. De impacto. Entonces, cuando tenemos estas heridas, estos traumas, el perdón es la última casilla que transitamos. Por eso, llegar al perdón puede abarcar muchísimos años de muchas vivencias, de muchas cosas, y entre más vivencias tengas, que tú comiences a observar detenidamente, a hilar, y te das cuenta que una concuerda o tiene interconexión con varias que te han pasado, ya te están queriendo decir que no estás perdonando ni estás pasando la página. Te las están repitiendo de una u otra forma, porque tienes que aprender lo que tienes que aprender. Pero fíjate que eso en psicología, y más específicamente en el psicoanálisis, se llama repetición. Porque es una repetición del inconsciente en donde cada contexto es distinto, pero la repetición es la misma. Claro, porque en el inconsciente es donde está almacenado eso. Allí exactamente sí que está esa información. Incluso en el inconsciente está almacenada, por así decirlo, una memoria que se llama precognición. Sí, claro. Pero, como te digo, para hilarlo un poco con la parte psicológica, el psicoanálisis plantea que todos tenemos conductas de repetición, ¿ok? Porque por eso es que en las familias, hay familias donde todos son médicos o todos son ingenieros, porque puede haber repetición de patrones y a nivel personal puede haber repetición de estilos de amistades o estilos de pareja o dinámicas laborales o una serie de cosas. Las más comunes son con el tema de las parejas, de porque yo siempre me encuentro con una pareja que es posesiva, que es violenta, que es esto, aquello. Y después que yo termino con esa persona me doy cuenta y después me consigo otra persona que pienso que es diferente y al tiempo, ¡pum!, otra vez, en la misma conducta de la anterior. Entonces allí es donde la persona dice, ¡otra vez! Claro, pero es que eres tú. Exactamente. Que indudablemente pues lo atraes, no es que, bueno, es que he tenido mala suerte, no es una mala suerte. Es una mala cabezonería de tu parte que no estás queriendo entender lo que se te está repitiendo. Como siempre lo digo, parir es igual, pero en los escenarios es diferente. Puede venir por cesárea, puede venir por parto natural, puede venir sin dolor, con dolor, con mucha gente en la sala o poca gente. O sea, el nacer va a ser nacer, pero el escenario va a ser diferente. Entonces, a eso es lo que me refiero con el origen está,
pero se va a exponer de diferentes formas. Y si no lo aprendes, te lo voy a pasar de otra manera. Y si esa tampoco la aprendes, te voy a volver a cambiar a los personajes, pero la lección del epicentro va a ser la misma. Pero te voy a cambiar los rostros, te voy a cambiar las circunstancias, te voy a cambiar los escenarios, pero va a seguir siendo el mismo. Hasta que lo aprendas, hasta que lo entiendas, hasta que lo integres, hasta que lo traspases, hasta que lo transites y comprendas que realmente el problema es dentro de ti y que eres tú el que debe de solucionarlo. Sí. Entonces, si me topo constantemente con una pareja que es posesiva, que es controlador, que todo tiene que ser rígido, tengo que observarme, soy yo. ¿Por qué estoy buscando parejas que son controladoras? ¿Qué es lo que yo no sé controlar o no he aprendido a controlar de mi vida, que necesito que venga alguien de afuera para darme eso a mí? ¿Qué es lo que yo no tengo la capacidad de manejar, de controlar, de llevar en orden, que considero que tienen que venir otras personas de afuera a llevarme ese orden? ¿Qué estoy dejando de asumir dentro de mí? ¿Qué liderazgo estoy dejando a un lado dentro de mí y en mi vida como tal? Todas esas cosas te dan una respuesta interna, pero obviamente con eso tienes que hablar con la persona cuando estás en una terapia. Bueno, ya eso tú lo sabes muy bien. Sí. Y poco a poco, sí, todo esto, obviamente te vas desde la psicología se maneja psicoterapia, desde la parte espiritual, con el tipo de terapia holística que tú decidas investigar o probar o experimentar o tener la experiencia. Mira, yo siempre voy a lanzar ejemplos, casi siempre de mi historia de vida. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que no existe mejor proceso de transición que tú seas el objeto de tu propio estudio. El estudio tú tienes que ser tu conejillo de India. Y, por ejemplo, mis relaciones, yo siempre, y lo he bromeado muchas veces cuando digo que soy la novia fugitiva, y nunca había visto que yo tuviera una relación negativa en el sentido de, has sufrido mucho con las relaciones, y yo siempre decía, pues no, porque normalmente cuando las relaciones se empezaban a poner con mucho compromiso, con mucha exigencia, donde yo sentía que se estaba acercando mucho a la parte de eso, de asumir un compromiso, yo decía, bueno, chao, adiós, nos vemos, gracias por tu tiempo, aquí tienes tu finiquito, no, me voy. Y que todas las personas que han estado contigo a lo largo de tu vida han sido muy diferentes entre sí, no tienen ningún tipo de... Sí, no. O sea, pero a nivel de carácter. No, sí tienen su hilo que los conecta. Y ya obviamente yo a esta altura ya lo vi, tengo dos bandos, son dos bandos de prototipo de relaciones que siempre como que intenté buscar, y obviamente es esa ambivalencia por la herida de niña. Claro. Esa ambivalencia de esos abandonos me tiró a esa ambivalencia, una del desapego y el otra del apego, exactamente, el desordenado. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me di cuenta es de que realmente no he tenido relaciones sanas. He sufrido por amor. ¿Por qué? Porque obviamente el que yo cortara estas relaciones cuando ya las sentía extremadamente vinculadas conmigo o que podían hacerme un daño y que yo las cortara, ya eso es un indicativo de que yo estaba sufriendo. Inconscientemente o en desconexión. ¿Por qué? Porque obviamente las heridas y esas hacen que yo entre en un ciclo de desconexión al estímulo que estoy teniendo cuando no sé cómo gestionarla. Entonces, ese tipo de heridas te llevan a que cometas esos errores una y otra vez, y que te busques personas donde precisamente van a confrontar esas heridas hasta que no las sanen, hasta que no las entienda. Y no es culpa de ninguna de las personas que se acercaron a mi vida, era culpa y responsabilidad mía. No voy a decir culpa porque la palabra suena extremadamente fuerte. Responsabilidad. Es mi responsabilidad. Era mi responsabilidad asumirme a mí misma y primero comenzar con el proceso de perdonarme muchas cosas y a través de eso entonces comenzar el proceso de perdonar a mi madre. Y a mí me llevó prácticamente 34 años de mi vida entender el perdón. O sea, estuve 34 años de mi vida sin poder perdonar a mi madre biológica y por lo tanto sin poder perdonarme yo. Y eso me llevó a muchos desajustes en mi vida, no solamente de pareja, sino también con mi madre materna, pero no solamente con mi madre materna, sino que sin querer también lo traspolaba con mi madre adoptiva, porque una cosa se enlaza con la otra. Claro, ¿Y qué pasa? Al momento de yo otorgar el perdón y otorgarme el perdón a mí misma, pues liberé
todas esas cosas y comencé también a ver y a liberar a mi madre adoptiva de las cosas que le pude haber hecho queriendo o sin querer, de forma inconsciente desde ese dolor. Claro, porque ahora no lo ves desde el dolor, sino que lo ves desde afuera, sí, desde todo el proceso que has estado viviendo, de todo el proceso que has estado superando, que me consta, porque he estado casi que en primera fila comiendo cotufas, observando todo, de lejos y de cerca, que ya hay cosas que antes te afectaban, que ya simplemente no afectan. No, porque las entiendo primero que no son pueden generar directa. Claro, pueden generar cierta emoción o cierta, pero ya no es con la misma intensidad. Sí. A ver, no digo que no es que vas a comenzar a ser insensible a todo y que todo te va a importar un carajo y que nada te duele y eres Robocop y todo lo demás. No pasas a ese nivel. Okay. Lo que pasa es que logras comenzar a distinguir realmente lo que sí y lo que no. Lo que hacen porque son y lo que pueden hacer en co-creación. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que a veces hay una acción que se puede dar y la respuesta es dual. No es que esa persona te hizo a ti, no, esa persona se hizo y te hizo. ¿Sí me entiendes? Es decir, es algo que es más allá de que solamente lo está haciendo en función a ti, sino que sin darse cuenta es también algo automático que está pasando o está transitando esa persona por dentro, que sin querer también lo está reflejando hacia ti. Claro, ¿Por qué? Porque tú también pasas a ser un espejo del dolor de esa persona. Claro, y esa forma en la cual, por lo menos, tomando tu historia, hace que hayas desarrollado esa inteligencia emocional para poder observar y canalizarlo de una forma sana. A ver, algo que yo también quiero aclarar en el proceso de lo que tiene que ver con el perdón, porque obviamente hay casos que son mucho más complejos y difíciles, como ya lo comenté. No es lo mismo el perdonar a un esposo que cometió una traición, una infidelidad y se fue de casa. Sí, que a un papá o a una que a un papá que ha abusado de ti. O a una persona que ha abusado sexualmente de ti. Claro. No es lo mismo. No es lo mismo y esto hay que ser muy claros y hay que ser muy realistas en esto. Pero fíjate que a mí me llama la atención, tú estás hablando de eso y se me viene a la mente un caso que hubo en Estados Unidos hace muchos años, que de eso hicieron una película sobre un secuestro que duró años. Ahorita no recuerdo el nombre, creo que fue el secuestro en Connecticut, algo así, no recuerdo bien el nombre, pero era una historia de una chica que fue secuestrada por el papá de una compañera del instituto, compañera de clases, y la tenían amarrada de una manera bastante grotesca en un sótano, ¿ok? Totalmente sin ropa, y al pasar los años otra persona fue secuestrada, otra chica, y él las tenía encadenadas en un cuarto hasta que él creó un mundo de fantasía con esas dos chicas, incluso abusó sexualmente de ellas y con una tuvo hasta hijos y todo lo demás. Y cuando lograron escapar, te estoy hablando que 7, yo creo que casi 10 años después, la primera chica que fue secuestrada lo perdonó en el juicio. Claro, porque... Entonces, muy a pesar de todo el sufrimiento y todo el dolor que pasó durante todo ese tiempo de encierro, ella decidió, por su beneficio personal, por salud mental, por la razón que fuese, perdonar a esa persona. A veces entiendes que cuando has pasado por una oscuridad tan densa, esto es complicado de explicar y sé que muchas personas que me escuchan no lo van a entender. Cuando has atravesado y has pasado o has estado sostenida en una oscuridad tan intensa, comienzas a darte cuenta de muchas cosas que no tienen importancia. Y comienzas a entender a veces que el guardarle ese odio a una persona, entiendes, porque ya has vivido en esa oscuridad, entiendes que guardarle rencor a una persona que está tan enajenada de sí mismo o de sí misma, no tiene ningún tipo de valor añadido para ti y para que tú puedas realmente trascender las experiencias que te tocó vivir. En esos momentos de oscuridad, aunque tú no lo creas, es donde mayor luz se enciende en ti. Cuando
tienes la capacidad de que estás realmente conectado con tu ser, porque para esto es muy importante. Cuando una persona está desconectado por completo de su ser y pasa y transita por situaciones tan oscuras y densas, puede tener dos vertientes. Si está desconectado de su ser espiritual, de su luz, probablemente va a ser una persona, un demonio caminante. Okay. Pero estas otras personas pues tienen la capacidad de encender esa luz. Y ya aquí es una situación que no es por desmeritarla, no es por hacerla menos, pero la ciencia no va a darte respuesta de eso, porque es algo que le compete solamente al espíritu, Okay. a la capacidad de conexión, de flujo energético, de luz, que está conectada a esa persona aun cuando pueda estar en ese hueco oscuro. Y que a pesar de todo lo vivido, pues se pueda trascender eso y entregar ese perdón. Yo, en mi experiencia de niña, viví una situación no igual a esa, pero similar, podría decirse, pues de abuso. Y yo hoy no le guardo ningún tipo de odio ni de rencor a esa persona. Mi rencor, mi odio más fuerte siempre fue a la situación de mi mamá. Yo a esta persona realmente, aparte de que, bueno, ya eso es algo que tú lo sabes, que tengo bloqueado mi mente. De ciertos momentos, de ciertas cosas. Exacto. Yo no le guardo ningún tipo de rencor ni de rabia. Comprendo por la historia que tengo de lo sucedido, que esa persona también lo vivió siendo niño, posiblemente, o se agarró de allí, no lo sé. Pero yo entiendo que si fue alguien que me lo hizo a mí también, porque a él también se lo hicieron, fue una persona que no logró trascender eso, que no logró evolucionar esa parte. Que como yo lo sufrí, yo voy a hacer que otra persona también sufra. Se fragmentó, exactamente. Y es cuando yo explico y les digo que depende del nivel de la conciencia y de la conexión espiritual que tiene esa persona. Claro. Aquí en esta dimensión hay muchas cosas densas, hay mucha oscuridad, pero tenemos que saber también distinguir las oscuridades, porque hay una oscuridad que es una oscuridad que te hace crecer, pero hay una oscuridad que es una oscuridad maligna. Lo que pasa es que esa oscuridad que te hace crecer es la que tú vas descubriendo a medida que vas trabajando en ti, ¿no? Esa oscuridad es la oscuridad cuando te vas enterando de la verdad sin ningún tipo de careta, la verdad cruda. La verdad que el 70-80% de los terrestres no están preparados para... No soportarían realmente tenerla de frente. Y ya cuando tienes esa verdad, esa careta enfrente, tú decides qué hacer. Si la tapas y la haces a un lado, o le dices, ven para acá. Como dices tú, ven para acá, vamos a tomar un café. Es correcto. Sobre todo eso, pues que entiendas, el proceso de sanación se da cuando realmente ya el perdón ha llegado a ti y por ende también se lo has logrado dar a esta otra persona. A la persona que tú sientas que te ha afectado, que te ha dañado, pero que casi siempre en una situación hay una corresponsabilidad de la situación. La situación nunca tiene una sola cara. Las verdades nunca tienen una sola cara. Siempre hay Yo muchas. siempre digo, siempre lo he dicho, que una situación tiene tres vertientes. La que ves tú, la que ve la otra persona que está del otro lado, está compartiendo, es tu coprotagonista, por así decirlo, y la que está en el medio. La verdad que está en el medio, que es una partecita de este y otra partecita del otro. El referee, como... correcto. El referee. Cuéntame qué vamos a hacer con estas cartas hoy. Bueno, con estas cartas realmente yo lo que iba a hacer es... Para los que nos están escuchando, Eve tiene en sus manos un mazo de oráculos que son llamado mensajes. Trabaja tu luz. Es correcto. Un regalo de cumple. Y bueno, realmente pues... Que lo hice yo. Esta dinámica serán 2 cartas. ¿Vale? Lo voy a dividir en 2. Y pues tú te vas a concentrar, vas a elegir una o 2. Es decir, la número 1 o la número 2. ¿Es conmigo? No, ¿Con todo el mundo? Tú también puedes elegir la tuya. Ok. La 1 o la 2, ¿vale? Yo voy a sacar la 1 y voy a leer el mensaje que tiene para las personas que hayan elegido el número 1. Y luego voy a sacar la otra carta y voy a leer para las personas que hayan elegido el número 2. Ok, y después que lo lea, usted va a poner en los comentarios cuál carta escogió, si la número 1 o la número 2. Igualito después que ella lea las 2, yo le voy a decir cuál escogí. Porque ya yo dije cuál, en mi mentecita. Entonces vamos con la carta número 1.
Confía en esa preocupación. Ok. ¿Qué está tratando de decirte ese sentimiento tan irritante? Entonces vamos a leer en definición. Tengo que leerlo porque obviamente no me sé. Son muchísimas cartas. ¿Es la número? Vamos a buscarla. A ver, aquí está. Es la número 52, que es 7. Uh-huh. Un número bastante espiritual. El número 7. Sí. Conozco a alguien que utiliza el número 7 en todo. Hasta en lo que escribe. Dice así. Otra vez esa sensación exasperante. Otra vez ese sentimiento tan molesto, tan irritante. Otra vez está aquí ese sentimiento tan engorroso, tan fastidioso, tan odioso. Por mucho que quieras, ahí está. No cesa. La mayoría de la gente se pasa la vida ignorando esos sentimientos tan irritantes, insistiendo en adormecerlos con toda su cabezonería, con todo su ego y con todo tipo de racionalizaciones posteriores. Resulta agotador. Pero mientras no te enfrentes a él, la vida no va a parar de echarte el anzuelo para despertarlo, de atraer tu atención hacia la luz de tu interior que lucha por salir. Esa sensación que tanto te preocupa es como una flecha que señala aquello que se interpone en tu camino. Esa relación, esa conversación, esa decisión o ese cambio que necesitas hacer. La piedra en tu zapato. Con frecuencia sentimos esa sensación molesta en primer lugar en el cuerpo. Mucha gente cree que la intuición es algo que proviene de los dominios más altos, pero de hecho el elemento verdaderamente intuitivo es nuestro cuerpo, que trabaja a través de los sentidos para procurarnos una información en forma de vibración. Basta con tomarnos unos minutos al día para escanear nuestro cuerpo y recibir ese conocimiento intuitivo y actuar en base a él con rapidez. Ahora, esta carta te guía a enfrentarte a esa sensación que tanto te preocupa. Por si no lo afrontas, el universo te planteará algo mucho más grande e imposible de evitar. Entonces, lamentarás no haberte dado una respuesta a tiempo a ese pequeño detalle. Sé que da miedo, pero estás a salvo. Da una respuesta ya a esa sensación. Carta número 1, muy bien. Ahora vamos a la carta número 2. El nacimiento de una nueva era. Ajá. Nuevas creaciones ven luz. Sueño con un nuevo mundo. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Las cartas son muy lindas. Nosotros les vamos a tomar una foto a las 2 cartas y las vamos a subir en nuestro Instagram para que las puedan ver. 9211. Señorita, fue la carta que eligió, ¿verdad? Oh, sí. Con frecuencia, nuestro camino es precisamente aquel que no nos sentimos preparados para recorrer, pero aún así, recórrelo. A menudo también sentimos que aquello que se está elevando es más grande de lo que nosotros podemos sostener, pero a pesar de todo, sé ese sostén. Es corriente que nuestras creaciones parezcan contar por su propia cuenta con una incontrolable y salvaje conciencia, pero de todos modos sácalas a la luz, y con frecuencia también tenemos que hacer justo eso que más nos intimida. Y por eso necesitas tener coraje para hacerlo de todas maneras. Estamos dando a luz a una nueva era. Uh-huh. Ahora mismo estamos en un periodo de transición entre dos épocas, en medio de un proceso durante el cual permitimos que el viejo ciclo desaparezca y se alce uno nuevo. Es como conducir en medio de la niebla y confiar en que la carretera seguirá apareciendo delante de nosotros. Por eso tenemos que soltar nuestras viejas identidades y formas de ser que ya no nos sirven y utilizar nuestra intuición como brújula. Formas parte de un grupo de almas que ha estado encarnada en periodos significativos de la historia para prepararte justamente estos tiempos. Soñáis con dar nacimiento a un nuevo mundo y sois las hermanas y las hijas, sacerdotisas, brujas y místicas, curanderas, adivinas, artistas, visionarias, guardianas de la tierra y contadoras de cuentos de los viejos tiempos. Uh-huh. Ya es hora de concedernos el permiso y espacio para aquello que clama en nuestro interior por nacer. Soñamos con dar nacimiento a un nuevo mundo. Ahí lo tienen, pues. Y con estas 2 cartas que tan acertadamente salieron
que aunque ustedes no lo crean, esto tiene mucho que ver, sobre todo, particularmente el proceso que estoy viviendo yo ahorita. Por eso fue que Eve dijo lo que dijo cuando salió la carta. Yo quiero cerrar con esta reflexión. El perdón a uno mismo es tan importante como perdonar a los demás. ¿Qué te quiero decir con esto? Que antes de perdonar a los demás, perdona a la persona más importante de tu vida, que es esa que ves al espejo todos los días cuando te levantas, cuando te cepillas los dientes, cuando te estás arreglando para salir. Esa es la persona que tú tienes que perdonar todos los días al levantarte. Es correcto. Y ahora con esto que tú dijiste, yo retomo las 4 palabras que dije cuando inicié. Okay. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y ahora les voy a explicar rapidito. Lo siento significa asumimos la responsabilidad por todo lo que sucede en nuestra vida. Perdóname, asumimos el me pido perdón por haberme desconectado de mi verdadero ser. El te amo, nos reconectamos con el amor puro de la fuente creadora, es decir, de donde venimos. Y el gracias, expresamos gratitud y confianza de que todo está en un proceso de ser enmendado. Así que lo siento, perdóname, te amo y gracias. Y con esto cerramos este episodio, no sin antes agradecer por cada domingo escucharnos, comentar, dar like. Ya saben qué tienen que hacer cuando sientan que alguien debe escucharnos, compartir este episodio por todos lados y recordar que nosotras no queremos ni pretendemos que pienses como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo domingo. Sigue pensando, sigue cuestionando y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.